bendiga, iglesia, que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en esta mañana que Dios nos ha concedido. Y queremos extender nuestras felicitaciones a los padres, queremos honrar a Dios por permitirnos los padres que tenemos. Sin ellos no estuviéramos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hoy, como la mayoría de ustedes saben, hoy día estamos bombardeados por artimañas del enemigo, por sistemas de vida y sistemas de estrategias que quieren atentar contra la familia, que quieren atentar contra lo que Dios ha establecido. Y una de estas cosas es, como ya saben, la ideología de género. Esto no es más que un punto de vista, un punto de perspectiva, un conjunto de ideas que sostiene que la diferencia entre varón y hembra no deben ser de naturaleza fija, sino que son construcciones culturales que han sido inculcadas a través de la historia. Por lo tanto, el género asumido depende de la autopercepción, o sea, de lo que piensa el individuo. Este no considera como varones y hembras diferentes, sino que existen varios tipos de género, independientemente del sexo biológico. Esto no tiene ningún asidero científico, mis hermanos. Esto no es ciencia. Sus premisas son falsas, son confusas, son contradictorias. Estas tácticas del enemigo nos deben de retar a nosotros a mantenernos firmes en lo que Dios enseña en su palabra. Dios enseña en su palabra a nosotros que estamos en Cristo que debemos ser radicales. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Génesis: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificaos y multiplicaos. ¿Cuántos dicen amén? Es por esto que este Día de los Padres queremos animar a los hombres de nuestra iglesia, a los hombres que nos visitan, a ser hombres de valor, a comprometerse con Dios, con sus familias, a cumplir con su rol, y en sentido general que todos podamos defender la verdad de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero invitarles a abrir sus Biblias en el capítulo 22 del libro de Génesis, Génesis 22. Vamos a estar leyendo los textos del 1 al 18. Génesis capítulo 22, versos del 1 al 18. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el holocausto el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fueron Abraham
y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Oremos, mis hermanos. Padre eterno, Padre bueno, Padre santo, Padre celestial, venimos delante de ti, Dios, reconociendo tu grandeza, alabándote y adorándote, con el privilegio de venir como iglesia a rendirte culto a ti, porque solo tú eres digno, Dios. En esta mañana queremos honrar a los progenitores que tú nos has dado, a los padres que tú has puesto en nuestras vidas, para que de alguna manera u otra tú le des sabiduría para que ha forjado nuestro carácter. Pero aún hemos venido en Cristo, queremos seguir las pisadas de Él. Queremos seguir las pisadas de Jesucristo. En esta mañana, Dios, mi oración a todos nosotros, aquellos que somos padres, es que podamos ser los padres que nuestras familias necesitan y que nuestros hijos necesitan. Que podamos ser como tú, oh Dios, para que ellos sean como nosotros. Guíame, Dios, en este tiempo, en la exposición de tu palabra. Me pongo en tus manos y que cada palabra que salga de mí sea para edificación de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como pudimos observar, Dios quiso poner a prueba a Abraham. Y cuando le llamó, dijo: Abraham, él dijo: heme aquí. Esta palabra heme aquí significa ser un siervo, ser un sirviente. Estaba dispuesto a hacer lo que Dios le mandase. Quiero, amado Padre, que se encuentre en este lugar con nosotros en esta mañana, que se pueda identificar con esta historia. Imagínense su hijo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 3, 4, tiene 7, 10, tal vez ya es mayor de edad. Imagínense que Dios le llamara y le dijera a usted que sacrificara a su hijo. Un hijo que, aunque usted tenga más, cualquiera de ellos, usted lo ama mucho, ¿verdad que sí? En la historia de Abraham, esa palabra que aparece ahí, muchacho, quiere decir uno que está listo para casarse, uno que está listo para enrolarse en la milicia. Eso significa que Isaac tenía entre 17 a 20 años más o menos. En esos tiempos, el holocausto u ofrenda de sacrificio era tomar un animal limpio, puro, degollarlo, derramar su sangre sobre el altar y dejar que el fuego lo consuma, y ese olor era grato, era agradable a Dios, ese olor que subía. Eso era el sacrificio de holocausto en ese tiempo. Imagínense enviar a Abraham, a enviar a Isaac, a su hijo, con el énfasis que hace su palabra de tu único hijo, de tu amado hijo, el hijo de la promesa, el hijo que vino a Abraham por un milagro de Dios, que siendo ellos viejos, yo creo que todos conocen esa historia, siendo Sara y Abraham viejos de 90 y 100 años, y Sara estéril, Dios hace lo imposible, como afirma en su palabra, y le permite ese hijo de Isaac, y como ya vimos que será de su descendencia una gran nación, y a través de él todas las naciones serán benditas. Entonces dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué piensa usted, mis hermanos? Yo pienso que si Abraham fuese tal vez un dominicano, le dice al Señor: Señor, pero vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a tal vez a sacrificar otros animales, pero a mi hijo no. O tal vez vamos a sacrificar a Sara, o tal vez si la suegra estaba por ahí, vamos a sacrificar a la suegra. Pero no, es broma. Pero la Biblia dice que Abraham confiaba plenamente en Dios, que Abraham le creyó a Dios. Y dice la palabra de Dios que esa fe de Abraham le fue contada por justicia.
que fue llamado amigo de Dios, como dice Santiago capítulo 2, verso 23. Abraham estaba consagrado a Dios, Abraham estaba comprometido con Dios. Por eso he titulado mi mensaje en esta mañana, Un padre comprometido con Dios. Y quiero compartir con ustedes 4 principios que nos motivarán a ser comprometidos con Dios en la crianza de nuestros hijos. Hijos comprometidos con Dios a obedecer a sus padres para tener familias fuertes que glorifiquen a nuestro Dios. Y en primer lugar, el punto número 1 es que un padre comprometido con Dios está decidido a obedecer a Dios. Un padre comprometido con Dios está decidido a obedecer a Dios. Cuando Dios le llamó la primera vez en el capítulo 12, de versos del 1 al 4 de Génesis, le dijo que dejara su tierra, a su parentela, que dejara a sus padres, a la tierra que Dios le mostraría. ¿Y qué hizo Abraham? Dice el texto que él se fue e hizo lo que Dios le había mandado. Aparentemente ya Abraham tenía una relación con nuestro Dios, mostrando esa extraordinaria obediencia y esa fe a Dios, como también dice el capítulo en el Nuevo Testamento, el libro a los Hebreos, capítulo 11, verso 8, que obedeció a salir al lugar donde Dios le envió sin saber a dónde iba. Dice ese texto, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham, siendo de edad muy avanzada, obedeció a Dios. Y mire lo que dice el texto del capítulo 22 de Génesis. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. En el verso 2 vemos que Dios le envió a la región o tierra de Moriah. Y él estaba en la tierra de Beerseba. Eso había una distancia aproximada de 80 kilómetros. Y dice el texto que era un camino de 3 días. Nosotros hoy día estamos muy cómodos. Tenemos transporte público o tenemos transporte privado, que tal vez 80 kilómetros eso es en un par de minutos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, o mejor dicho, en ese tiempo, no había ningún tipo de transporte, era en burros, en animales. Y era un traslado de 3 días. 3 días. Y Abraham, sin importar sus incomodidades, sin importar su agenda apretada o el presupuesto que tenía que revisar, déjame ver si Dios me da para yo llegar. No, dice la palabra de Dios que él se fue al lugar donde Dios le había mandado. Abraham fue persistente en obedecer a nuestro Dios. Y durante ese viaje, imagínense un viaje de 3 días, usted podía pensar, podía reflexionar, podía incluso hasta pensar en devolverse. Yo no voy a sacrificar a mi hijo. Ese es mi único hijo que Dios me dio ya a través de una promesa, a través de un gran milagro. Pero él aguantó su dolor en su pecho, su gran dolor. Identifíquese como padre. Yo no me imagino lo que él podía sentir o lo que él podía pensar. Pero la palabra de Dios dice que los propósitos de Dios son más grandes, son geniales. ¿Qué habría hecho usted si hubiese sido Abraham? Lo importante, mis hermanos, es que estemos comprometidos con Dios y es ser padres obedientes. En segundo lugar, un padre comprometido con Dios es un hombre de fe. Un padre comprometido con Dios, segundo punto, es un hombre de fe. Y dice el texto que solo Abraham e Isaac subieron al monte o al lugar donde Dios le dijo. Y le dijo a sus criados, toma el asno, espérenme aquí y volveremos a nosotros. Abraham tenía una fe tan grande que mire lo que dice el mismo libro de Hebreos acerca de la fe de Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y mire lo que pensaba Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos.
La fe de Abraham era tan grande que independientemente Dios le mandó o le envió a sacrificar a su hijo, él dentro de sí confiaba en que Dios iba a proveer. Aun cuando caminaban juntos en los preparativos del holocausto, en los versos 6 y 7, cuando el mismo Isaac le pregunta a Abraham: Padre, pero yo veo la leña, veo todos los preparativos para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Dios proveerá del cordero del sacrificio. Ya ustedes se pueden imaginar lo penoso, lo difícil que es, sabiendo que iba a degollar a su hijo. Abraham decide obedecer a Dios, aferrándose de la esperanza de que Él iba a proveer. Un hombre de fe es un hombre comprometido con Dios, es un hombre comprometido a guiar su familia, a ser el primero en las cosas que tienen que ver con Dios, en el devocionar, a orar juntos en la casa, ser el primero en que tiene que ver con las actividades de la iglesia, estar presente. Un hombre comprometido con Dios se levanta temprano los domingos y viene a rendirle culto a Dios con su familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un hombre comprometido con Dios y que le cree a Dios, participa de las células, va a sus células y participa también en los ministerios de la iglesia. Así como Abraham, debemos aferrarnos siempre a Dios y a obedecerle y ser hombres de fe. En tercer lugar, un hombre comprometido con Dios guía a sus hijos a Cristo. Un hombre comprometido con Dios guía a sus hijos a Cristo. Unos capítulos más atrás, en la misma historia de Abraham, en el capítulo 18, cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham y Dios tenían una relación tan preciosa que yo le animo a ustedes a ver esa charla entre ellos dos, como si fueran dos amigos. Y Dios le quiere contar a Abraham que él iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y él lo hace porque, mire lo que él dice, el verso 19 del capítulo 18 de Génesis. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces, por la manera como vemos Abraham e Isaac juntos obedecer a Dios y a adorarle en el monte que Dios le mandó, podemos concluir que definitivamente Abraham le enseñó el camino a Isaac, el camino de Dios. Y Abraham en ese tiempo, como ustedes pueden entender, no tenía lo que tenemos hoy. Nosotros tenemos la Biblia, la palabra revelada de Dios en nuestras manos. Y aún así, muchas veces faltamos tal vez en enseñar a nuestros hijos lo que dice la palabra de Dios. Y Abraham era un padre comprometido a guiar a sus hijos en los caminos de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versos del 5 al 7, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Ese debe de ser nuestra labor. Dice Salmos 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Un padre comprometido con Dios vela por la vida espiritual de su familia, vela por la vida espiritual de sus hijos. Como el pan de cada día, su ropa, todo lo que necesita, un hombre comprometido con Dios debe guiar sus hijos a Cristo. En último lugar, el cuarto punto, es que un padre comprometido con Dios está presente en la crianza de sus hijos. Un padre comprometido con Dios está presente en la crianza de sus hijos. Igual, al ver en la palabra de Dios, en los versos 7, 8 y 9, vemos que Abraham no solo muestra su fe a sus criados y a sus hijos, sino que también Isaac muestra una actitud de obediencia, una actitud
de confiar en Dios. Por eso pude notar 3 elementos que confirman que Abraham estaba presente en la crianza de Isaac. Cuando Isaac le pregunta sobre el cordero para el holocausto, de la manera como hace la pregunta y se responde, le dice, Padre mío. Y Abraham le responde, dime, hijo mío. Eso nos da a entender y cómo también se desenvuelve la historia cuando él, estando ya en el altar, atado por su padre junto a la leña, ¿qué actitud tiene Isaac? Actitud mansa, actitud humilde, actitud de obediencia. Por lo menos la Biblia no nos describe en el texto realmente si él reaccionó, si él se movió o dijo, no papá, a mí no, ¿qué tú vas a hacer? La Biblia lo que nos dice es que al momento de él degollar a su hijo, que Abraham iba a degollar a su hijo, Dios obró de manera milagrosa. Entonces le pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿cómo está su relación con sus hijos? O a los hijos, ¿cómo está tu relación con tu papá? Vayamos a Dios juntos, a obedecer su palabra y con la ayuda de Dios tener relaciones sanas para su gloria. Tal vez nosotros como padres podemos pensar, es que yo he intentado todo con mi hijo, él no me obedece, él no me escucha, pero debemos seguir, mis hermanos. Yo tal vez como novato, ¿verdad? Como todos ustedes saben, mi hija tiene 3 años, yo tal vez no sé, ni tengo idea cómo sería cuando ella tenga 12, 14, 16, 18 años, tal vez Cristo viene antes. Pero sí, la palabra de Dios nos estimula a nosotros seguir instruyendo a nuestros hijos en los caminos de nuestro Dios. Y para eso podemos orar y pedirle a Dios sabiduría. En segundo lugar, la presencia de Abraham, de un padre en la crianza de sus hijos, es que le enseñan las santas escrituras. En el verso 9 y 10 vemos a Abraham en el acto de obediencia, construyendo el altar, preparando la leña para el holocausto, atando a Isaac en el altar. Y es interesante que en todo esto Isaac mismo está viendo cómo el mismo padre, su padre, está reaccionando, y vemos también cómo Dios está obrando. Y esto significa que Abraham guiaba en los caminos del Señor a Isaac. Dice en Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3, un texto que muchos de ustedes conocen. Ahora voy a dirigirme a los hijos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, amén. Dice la palabra de Dios que debemos obedecer a nuestros padres, no en lo que a nosotros nos parezca o cuando nosotros querramos. La idea de la palabra obedecer significa escuchar activamente y es responder a una acción inmediata a quien en este caso tiene la autoridad, o sea, los padres. Dice el texto, porque esto es justo. En Colosenses vemos que dice la palabra de Dios que obedecer a nuestros padres porque esto le agrada a Dios. En nuestra sociedad, en sentido general, ha cambiado los principios y los valores que forjan el carácter que forman las familias. Y estos están basados en las Santas Escrituras. Ya por el egoísmo, por las influencias pecaminosas, le dan importancia muchas veces a lo que nosotros mismos pensamos, las ideas que nosotros concebimos en nuestras mentes y que creemos que son buenas y que son válidas. Y la Biblia es clara cuando dice que no te apoyes en tu propia prudencia, que no te apoyes en tu propia inteligencia, como dice otras versiones. Dice la Biblia que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿O no han visto ustedes, mis hermanos, a padres que se expresan de sus hijos que yo los dejo porque ellos ya hacen lo que ellos quieran? O ellos obedecen cuando ellos entiendan, lo importante es que ellos lo hagan. La palabra de Dios nos estimula a que esa obediencia es de inmediata y dice que es para que les vaya bien
y sean de larga vida. Yo recuerdo en mi casa, cuando era más joven, en mi casa no había chance. En mi casa era o sí o sí. Y yo alabo a Dios por esto, porque es lo que forjó mi carácter. El hecho de que tal vez cierta crianza estricta, tal vez de mis padres, pero yo alabo a Dios porque por ellos estoy yo aquí, porque ellos me inculcaron la palabra de Dios, ellos me enseñaron. No que porque ellos yo soy cristiano, porque yo decidí por mi fe en Cristo. Pero alabo a Dios y honro a mi Padre por eso. Dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Honrar a papá significa que si usted vive bajo su techo, a ustedes que son de Cristo, es que le corresponde obedecer. Ahí no hay opción, deben obedecer para que les vaya bien. Dice la palabra, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Y como ya hemos visto aquí en la iglesia, para hijos que ya son mayores de edad y que no viven con sus padres, honrar a papá significa cuidar de ellos, significa estar pendiente de ellos y respetarlos. Y esto está con la promesa de que para que nos vaya bien y duremos un tiempo aquí en la tierra debemos honrar y obedecer a nuestros padres. ¿Eso fue claro? ¿Se pudo entender? Entonces, un padre comprometido con Dios y que está presente en la crianza de sus hijos, el número 3, C, es de ejemplo a sus hijos. Un padre comprometido con Dios y que está presente en la crianza de sus hijos es de ejemplo a sus hijos. Dice Proverbios capítulo 20, verso 7, sus hijos son dichosos después de él. Dice otras versiones, dichosos sus hijos que sigan su ejemplo. Y vemos esto en un padre como Abraham, comprometido con Dios y ser de ejemplo. Y hoy les traigo una ilustración, es la historia de un padre, de un papá que tiene sus 2 hijos y quieren ir al cine al tener un tiempo juntos, y en la taquilla el papá le pregunta al taquillero, hola, ¿cómo está? ¿Cuánto es la entrada? Y el vendedor le responde, 300 los adultos, 200 los niños de 7 a 14 años y los niños de 6 años no pagan. ¿Cuántos años tienen? El padre le responde, el menor tiene 3 años y el mayor tiene 7 años. Y con una sonrisa el muchacho de la taquilla le dice, pero si usted no me dice nada y usted hubiese dicho que el viejo tenía 6 años, yo no lo percibía y usted se podía ahorrar 200 pesos. Y el papá le responde, es verdad, puede que no se diera cuenta, pero mis hijos sabrían que mentí para lograr un beneficio. Y esta tarde no hubiese sido tan especial como yo quería que fuera, en realidad fuera terrible para el carácter de ellos. Y este papá finaliza, la verdad no tiene precio. Hoy tal vez me puedo ahorrar 200 pesos que no me pertenecían por derecho, pero de todos modos gano algo más importante, y es la esperanza de que mis hijos sabrán la importancia de decir la verdad. Y este vendedor se quedó mudo, porque también él tenía una tarde para recordar. Y esta historia, en esta escena, presenta que los hijos presencian una actitud de un padre correcta, cuando dice que nada puede sustituir la verdad, que debemos educar con el ejemplo, que jamás debemos tener concesiones en nuestros hogares junto a nuestros hijos hacia la mentira, porque el precio es demasiado alto. El ejemplo lo es todo. Entonces, un padre comprometido con Dios está decidido a obedecer a Dios. Es un hombre de fe. Guía a sus hijos a Cristo. Un padre comprometido con Dios está presente en la crianza de sus hijos. La devoción a Abraham, su compromiso, se compara con el amor de Dios hacia nosotros al no haber negado a su hijo. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino el que le entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
Estoy convencido, mis hermanos, que en cuanto a este tema, si nosotros le pedimos sabiduría a nuestro Dios para criar a nuestros hijos y pedir a nuestros hijos que respondan de la manera como Dios manda, vamos a tener familias fuertes y que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Y por lo tanto, vamos a tener una iglesia también que glorifique a nuestro Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra.